Era medianoche cuando la puerta de mi cuarto giró despacio, y ella entró, mi vecina, de vestido negro, piel húmeda de sudor, y una mirada desesperada que mezclaba miedo y deseo. Yo aún somnoliento, sintiendo mi corazón acelerarse, incapaz de entender si estaba siendo invadido o seducido. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron en esa penumbra sofocante, me di cuenta de que nada en esa mujer era casualidad, y que, a partir de ese instante, ya no tendría paz, porque mientras más la deseaba, más profundo me arrastraba al abismo que escondía. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí al canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. El edificio era un relicario sombrío de secretos, como un laberinto de culpas y deseos sofocados apilados en cada piso. Las paredes crujían por la noche, haciendo eco de historias de amores clandestinos, pactos velados y tragedias nunca contadas. Él había elegido ese lugar para desaparecer del mundo, para enterrarse en el anonimato, como quien se exilia voluntariamente de sí mismo, y, por algún tiempo, creyó que podría vivir así, en silencio, distante de todo lo que lo quemaba por dentro. Hasta la noche en que la puerta del cuarto se abrió sin aviso y la oscuridad ganó nombre: Esperanza. Diego Herrera había llegado al edificio Condesa hace 6 meses, cargando apenas 2 maletas y un peso en el pecho que parecía nunca disminuir. El abogado de 32 años había sido uno de los criminalistas más respetados de Ciudad de México, hasta el día en que descubrió que su propio socio manipulaba evidencias para inocentar clientes culpables. La caída fue brutal. Su nombre estampado en los periódicos, su carrera destruida, su novia abandonándolo cuando los escándalos salieron a la luz. Él podría haber luchado, probado su inocencia, pero la desilusión lo consumió por completo. Prefirió desaparecer. El departamento 301 era pequeño, oscuro, con muebles viejos y un olor persistente a humedad, perfecto para quien quería desaparecer. Diego pasó los primeros meses en una rutina mecánica. Despertaba tarde, bebía café frío, navegaba por internet buscando trabajos remotos que pagaran poco y no exigieran referencias. Por la noche, escuchaba los ruidos del edificio, televisores encendidos demasiado alto, peleas de pareja a través de las paredes delgadas, el elevador subiendo y bajando con un crujido metálico que cortaba el silencio. Pero había un sonido que se destacaba de los otros, un sonido que pasó a esperar inconscientemente. El tac-tac-tac de los tacones de Esperanza por los pasillos. La conocía solo de vista. La mujer del 402. Alta, morena, mirada glacial y provocadora al mismo tiempo. Un enigma vestido de negro. Siempre de negro. Vestidos ajustados. Faldas que acentuaban las curvas. Blusas que dejaban entrever la piel dorada. Caminaba por el edificio como si fuera dueña del lugar, con una elegancia que contrastaba con la decadencia de los pasillos mal iluminados. El sonido de sus tacones en los pasillos ya se había vuelto para él una especie de hechizo sonoro. Cada paso rítmico encendía en él una mezcla de fascinación e incomodidad, un hormigueo en el estómago difícil de nombrar. Ella nunca le había sonreído, pero le ofrecía miradas breves y cargadas, como láminas finas, todas las veces que se cruzaban en el elevador. Y era exactamente esa combinación, lo que mostraba y lo que escondía, lo que lo mantenía inquieto. Diego trataba de no pensar en ella, pero era imposible. Cuando escuchaba los tacones en el pasillo, corría hasta la puerta para espiar por la mirilla. Cuando entraban juntos en el elevador, fingía leer mensajes en el celular mientras sentía su perfume, algo entre jazmín y especias, envolver el aire alrededor. Ella siempre presionaba el botón del 4º piso con dedos delicados, uñas pintadas de rojo oscuro, y se quedaba en silencio, mirando su propio reflejo en el metal pulido de las puertas. Una vez, la vio llorar. Fue un jueves lluvioso, alrededor de las 11 de la noche. Diego regresaba de una caminata sin rumbo por la Roma Norte cuando la encontró sentada en la escalera del edificio, aún vestida de negro, con el rostro enterrado entre las manos. Los hombros temblaban ligeramente y sollozaba bajito, como si tratara de contener el llanto para no ser escuchada. Él se detuvo en la entrada, sin saber si debería acercarse o fingir que no la había visto.
La lluvia caía fuerte afuera, y el ruido de las gotas en el techo creaba una cortina de sonido que los aislaba del mundo. ¿Estás bien?, le preguntó finalmente, la voz más ronca de lo que pretendía. Ella levantó la cabeza despacio, y Diego vio que el rímel se había corrido alrededor de los ojos, creando sombras aún más profundas en su rostro. Por un momento lo miró como si no lo reconociera. Después se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó, alisando el vestido. «Siempre estoy bien», respondió, la voz fría y controlada. «Buenas noches». Y subió las escaleras con los tacones golpeando el concreto, dejando a Diego ahí parado, con el corazón disparado y 1000 preguntas en la cabeza. 2 semanas después, descubrió que trabajaba como gerente de una galería de arte en el centro de la ciudad. Vio una foto de ella en un periódico local, en un artículo sobre una exposición de artistas emergentes. Esperanza Jiménez, 28 años, especialista en arte contemporáneo. El apellido le sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde. En la foto usaba un vestido negro escotado y sonreía a la cámara, con la misma expresión enigmática que usaba en los pasillos del edificio. Diego comenzó a prestar más atención a sus horarios. Esperanza salía temprano, alrededor de las 8 de la mañana. Siempre impecable, siempre de negro. Regresaba tarde, entre las 10 y 11 de la noche, muchas veces con bolsas de compras o carpetas de trabajo. Los fines de semana parecía no salir del departamento, o al menos, él no escuchaba los tacones. Fue en una de esas noches silenciosas de domingo que todo cambió. Diego estaba tratando de dormir cuando escuchó un ruido extraño en el pasillo. Pasos apresurados, susurros, el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Se levantó y fue hasta la puerta, pegando el oído a la madera. Silencio. Entonces, escuchó una voz masculina, grave e irritada, que venía del piso de arriba. «No puedes huir para siempre, Esperanza. Sabes lo que quiero». Su voz respondió tensa. «No tengo lo que quieres. Ya te lo dije 1000 veces». Mentirosa. La voz del hombre se acercó más, como si se hubiera acercado a ella. «Sabes dónde está, y me lo vas a dar, o las consecuencias serán mucho peores que la última vez». Diego sintió que la sangre se le helaba. Había una amenaza clara en esas palabras, y podía escuchar el miedo en la voz de Esperanza, aunque tratara de disimularlo. Pensó en subir, en tocar la puerta, en hacer algo. Pero antes de que pudiera decidir, escuchó pasos pesados bajando las escaleras, y después la puerta del edificio cerrándose con un estruendo. El pasillo quedó en silencio nuevamente, pero Diego no pudo volver a la cama. Se quedó parado en la puerta, escuchando, esperando. Media hora después, escuchó el sonido suave de una puerta abriéndose arriba, y luego los pasos de Esperanza bajando las escaleras. Se detuvo frente a la puerta de él. Diego contuvo la respiración. Podía sentir su presencia del otro lado de la madera. Podía imaginar el rostro tenso, los ojos rojos de llanto. Entonces, ella tocó. 3 golpes suaves, casi inaudibles. Abrió la puerta y ella estaba ahí, aún vestida de negro, pero esta vez el vestido estaba arrugado, el cabello despeinado. Había una marca roja en el brazo derecho, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. ¿Puedo entrar?, preguntó, la voz casi un susurro. Diego asintió y se apartó. Ella entró y cerró la puerta detrás de sí, apoyándose en ella por un momento, como si necesitara apoyo. Luego, miró alrededor del departamento pequeño y desordenado, con pilas de libros jurídicos en el suelo y ropa tirada sobre las sillas. ¿Escuchaste?, preguntó. Escuché. Diego no veía sentido en mentir. ¿Estás lastimada? Ella miró su brazo y se encogió de hombros. No es nada. No hizo nada demasiado grave esta vez. ¿Esta vez? Diego sintió la rabia crecer en el pecho. ¿Esto ya había pasado antes? Esperanza lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto podía confiar en él. Finalmente, suspiró y se sentó en el sofá viejo, cruzando las piernas con elegancia, incluso en la situación. «Mi medio hermano», dijo simplemente. «Él quiere algo que pertenecía a mi padre». Diego se sentó en la silla frente a ella, tratando de procesar la información. «¿Tu padre murió?» «Hace 2 años». Miró sus manos, jugando con un anillo de plata en el dedo meñique. «Dejó algunas cosas para mí, cosas que mi medio hermano cree que debería haber heredado».
¿Qué tipo de cosas? Esperanza levantó los ojos y Diego vio una mezcla de miedo y determinación en su mirada. Documentos, cartas, pruebas de ciertas transacciones que mi padre hacía. Diego sintió un escalofrío. Como abogado, aunque alejado de la profesión, reconocía el tono. ¿Transacciones ilegales? Digamos que mi padre no era exactamente un hombre honesto. Se levantó y fue hasta la ventana, mirando la calle vacía allá abajo. Y mi medio hermano heredó más que el negocio de la familia. También heredó los métodos. ¿Por qué no vas a la policía? Esperanza se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Policía? ¿Crees que a la policía le importaría una hija bastarda tratando de incriminar a uno de los empresarios más respetados de la ciudad? ¿Quién es tu medio hermano? Ella se volteó hacia él, y había una tristeza profunda en sus ojos. Probablemente ya has oído hablar de él, Roberto Jiménez, dueño de Jiménez Constructora. El nombre golpeó a Diego como un puñetazo. Roberto Jiménez era realmente uno de los empresarios más poderosos de Ciudad de México, famoso por sus edificios de lujo y su filantropía pública. También era conocido por ser implacable en los negocios y por nunca perder una disputa legal. Dios mío, murmuró Diego. Esperanza, no puedes quedarte aquí. Si él es capaz de hacer lo que escuché hoy. Lo sé. Regresó al sofá y se sentó más cerca de él esta vez. Pero no tengo a dónde ir. Él tiene ojos en todas partes. Gente que trabaja para él. Siempre me encuentra. Diego la observó, notando por primera vez cómo parecía frágil por debajo de toda esa elegancia. La mujer misteriosa de los pasillos era, en realidad, una mujer asustada, sola, luchando contra fuerzas mucho mayores que ella. ¿Qué quiere exactamente?, preguntó Diego. Una caja fuerte. Esperanza suspiró. Mi padre escondió una caja fuerte en algún lugar. Dentro hay documentos que pueden incriminar no solo a mi padre, sino también a Roberto y varios otros empresarios. Contratos fraudulentos, sobornos, incluso muertes. ¿Muertes? Mi padre anotaba todo. Cada negocio sucio, cada favor intercambiado, cada problema que necesitaba ser resuelto. Era paranoico. Pensaba que algún día necesitaría esos documentos para protegerse. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero murió antes de poder usar cualquier cosa. Diego se quedó en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que ella estaba diciendo. Entonces, una pregunta surgió en su mente. ¿Por qué no le entregas la caja fuerte? Porque no sé dónde está. Esperanza se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mi padre me dio pistas, pero son confusas. ¿Y por qué? Vaciló. Porque tengo miedo de lo que hará conmigo después de conseguir lo que quiere. La manera en que lo dijo hizo que Diego se diera cuenta de que había más historia ahí, capas de miedo y trauma que ella no estaba lista para compartir. Se inclinó hacia adelante, tomando sus manos entre las suyas. Esperanza, puedo ayudarte. Ella lo miró con sorpresa. Ni siquiera me conoces. Lo sé, pero... Diego dudó, tratando de encontrar las palabras correctas. Sé lo que es sentirse perdido, solo, sin tener a dónde ir. Por un largo momento, se miraron en el silencio del departamento. Afuera, la lluvia había vuelto a caer, golpeando las ventanas con fuerza creciente. Esperanza apretó sus manos y Diego sintió una corriente eléctrica subir por los brazos. No sabes en lo que te estás metiendo, susurró. Sé que no quiero que te pase nada, respondió, sorprendiéndose de la intensidad de sus propios sentimientos. Esperanza se acercó aún más, y Diego podía sentir su perfume, el calor de la piel, la respiración acelerada. Ella levantó la mano y tocó su rostro, pasando los dedos por la barba de varios días. Eres diferente, murmuró. Diferente a todos los hombres que he conocido. ¿Cómo? No quieres nada de mí. No estás tratando de usarme o controlarme. Solo te importo. Diego sintió el corazón acelerarse. Había algo en su voz, en la manera como lo miraba, que despertaba en él sensaciones que hacía mucho tiempo no sentía. Deseo, sí, pero también algo más profundo. Una necesidad de proteger, de salvar, de ser necesario para alguien nuevamente. Me importas más de lo que debería, admitió. Esperanza sonrió por primera vez desde que la conocía, una sonrisa pequeña y triste, pero genuina. Eso es peligroso. Lo sé.
Ella se inclinó hacia adelante y Diego pensó que lo iba a besar. Pero en el último segundo se alejó, levantándose del sofá abruptamente. «Tengo que irme», dijo, la voz nuevamente fría y controlada. «Gracias por escucharme». «Esperanza, espera». Pero ya estaba en la puerta, la mano en la perilla. «Diego», dijo sin voltearse. «¿Hablabas en serio? ¿Sobre ayudarme?» «Completamente». Asintió, aún de espaldas. «Entonces encuéntrame mañana por la noche. Medianoche. En la azotea del edificio». «¿Por qué?» «Porque te voy a mostrar lo que mi padre escondió. Y después de eso, entenderás por qué mi medio hermano prefiere verme muerta a verme libre». Y antes de que Diego pudiera responder, salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Se quedó ahí parado, el corazón latiendo fuerte, sabiendo que su vida había cambiado para siempre esa noche. Había encontrado una razón para salir de la oscuridad que había elegido para sí mismo. Pero tal vez, solo tal vez, había encontrado algo aún más peligroso que la depresión que lo consumía. Una mujer que podría destruirlo completamente o salvarlo de sí mismo. La noche prometía ser larga, y Diego sabía que no podría dormir. No con la imagen de Esperanza grabada en su mente, no con el olor de su perfume aún impregnado en el aire, no con la promesa de revelaciones que podrían cambiar todo. En esa madrugada lluviosa, a las 00:13, finalmente entendió que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar nuevamente, aunque esa lucha pudiera costarle la vida. Diego pasó todo el día inquieto, incapaz de concentrarse en cualquier cosa. Trató de trabajar en algunas traducciones jurídicas que había conseguido en línea, pero las palabras bailaban en la pantalla de la computadora sin tener sentido. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, corría hasta la puerta para espiar por la mirilla, esperando ver a Esperanza. Pero no apareció en todo el día. A las 9 de la noche, finalmente escuchó los tacones familiares subiendo las escaleras. El sonido se detuvo en el cuarto piso, y Diego se imaginó a Esperanza encerrada en su departamento, tal vez mirando por la ventana, tal vez preparándose para el encuentro, o tal vez arrepentida, planeando no aparecer. A las 11:30 ya no aguantó más. Subió las escaleras hasta el quinto piso y encontró la puerta que daba acceso a la azotea. Estaba sin llave. La empujó despacio y una ráfaga de viento frío golpeó su rostro. La noche estaba clara, diferente a la víspera, y las luces de la ciudad se extendían como un mar de estrellas artificiales hasta el horizonte. La azotea era pequeña, rodeada por un muro bajo de concreto. Había algunas sillas plásticas rotas en una esquina y una antena de TV antigua oxidada. Diego se apoyó en el muro y esperó, mirando las calles movimentadas de la Condesa allá abajo. Los carros pasaban como puntos de luz. La gente salía de los bares y restaurantes. La vida nocturna seguía su curso normal mientras él se preparaba para entrar en un mundo completamente diferente. «Pensé que no vendrías». Diego se volteó. Esperanza estaba parada en la entrada de la azotea, silueta recortada contra la luz del pasillo. Esta vez, usaba jeans oscuros y una blusa de seda negra, el cabello recogido en un chongo bajo. Parecía más joven, más vulnerable, pero no menos bella. «Pensé lo mismo sobre ti», respondió. Se acercó despacio cargando una bolsa de piel café en las manos. «Casi no vengo. Me pasé todo el día pensando si debería involucrarte en esto». «¿Y qué te hizo decidir?» Esperanza se detuvo a su lado, apoyando la bolsa en el muro. «Tú. Anoche, cuando me ofreciste ayuda, vi algo en tus ojos. Algo que no veo desde hace mucho tiempo». «¿Qué? ¿Honestidad?» Lo miró fijamente. «No quieres nada de mí. No estás tratando de manipularme o usarme. Solo te importo». Diego sintió el pecho calentarse. «Me importas de verdad». «¿Por qué?» «Ni siquiera me conoces». Era una pregunta que se había estado haciendo todo el día. ¿Por qué le importaba tanto una mujer que apenas conocía? ¿Por qué estaba dispuesto a involucrarse en una situación que podría ser peligrosa? «Tal vez porque reconozco lo que estás pasando», dijo finalmente. «Yo también estoy huyendo de algo. También me siento perdido». Esperanza estudió su rostro en la luz tenue que venía del pasillo. «¿De qué estás huyendo?» Diego dudó. No había hablado sobre lo que pasó en Ciudad de México con nadie desde que llegó al edificio, pero había algo en la manera como Esperanza lo miraba, una apertura que lo hacía querer abrirse también. «Era abogado», comenzó. «Criminalista.
Tenía un despacho grande, clientes importantes, una vida que parecía perfecta, hasta descubrir que mi socio, mi mejor amigo, estaba manipulando evidencias para inocentar criminales. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer. Lo denuncié. Solo que en el proceso, mi nombre también se ensució. Los periódicos me pintaron como cómplice. Algunos clientes me demandaron. El colegio de abogados abrió una investigación. Diego suspiró. Podría haber luchado, probado mi inocencia, pero la desilusión fue mayor que las ganas de luchar. Entonces te rendiste. Me rendí. Vine a parar aquí, a un edificio viejo, en un barrio donde nadie me conoce, haciendo trabajos que pagan poco y no exigen que aparezca. La miró. Hasta conocerte. Esperanza se pasó la mano por el cabello, deshaciendo el chongo. Los mechones cayeron sobre los hombros como una cortina oscura. ¿Crees que puedo salvarte? Creo que tal vez podamos salvarnos el uno al otro. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando las luces de la ciudad. Luego, abrió la bolsa y sacó una caja de madera pequeña del tamaño de un libro. Esto pertenecía a mi padre, dijo, poniendo la caja en el muro entre ellos. Me la dio el día antes de morir. Dijo que adentro estaba la clave para encontrar la caja fuerte. Diego observó la caja. Era antigua, tallada a mano, con símbolos que no reconocía. ¿La abriste? Por supuesto, pero no pude entender qué significa. Destrabó la cerradura y levantó la tapa. Adentro había fotografías antiguas, recortes de periódico, una llave pequeña y un mapa dibujado a mano. Diego tomó el mapa. Era un bosquejo rudimentario de un edificio, con anotaciones en código al lado de cada piso. ¿Qué edificio es este? Yo pensaba que era este. El Condesa. Mi padre era el dueño antes de morir. Esperanza tomó una de las fotografías. Pero ya busqué en todo piso, en todos los departamentos vacíos. No encontré nada. Tal vez estás buscando en el lugar equivocado. Diego estudió el mapa más de cerca. Mira aquí, estas líneas parecen indicar una construcción subterránea. Sótano o bodega, algún lugar escondido. Señaló una anotación en la esquina del papel. ¿Qué significa JF7? Esperanza tomó el mapa de vuelta, frunciendo el ceño. No sé. Mi padre siempre hablaba en códigos. Decía que era más seguro así. Diego observó los otros objetos en la caja. Los recortes de periódico eran sobre construcciones de la empresa de Roberto Jiménez, destacando irregularidades que habían sido rápidamente acalladas. Las fotografías mostraban hombres en reuniones, apretones de manos, documentos siendo firmados. Tu padre documentaba todo, murmuró. Era paranoico. Pensaba que algún día necesitaría esas pruebas para protegerse. Esperanza tomó una fotografía donde Roberto aparecía conversando con un hombre de traje oscuro. Irónicamente, quien terminó necesitando protección fui yo. Diego notó cómo la voz de ella se tensaba siempre que mencionaba al medio hermano. Esperanza, ¿qué pasó realmente entre ustedes? ¿Por qué te odia tanto? Ella guardó la fotografía en la caja, evitando su mirada. Es complicado. Tengo tiempo. Esperanza cerró la caja y se alejó del muro, caminando hasta el borde de la azotea. Diego la siguió, quedándose a su lado mientras ella miraba la ciudad allá abajo. Mi padre tuvo una aventura con mi madre cuando ya estaba casado, comenzó. Ella era empleada de la empresa, secretaria del departamento jurídico. Cuando descubrió que estaba embarazada, él la despidió y le dio dinero para que se mudara lejos. Crecí sabiendo quién era mi padre, pero nunca tuve contacto con él. ¿Hasta cuándo? Hasta mis 22 años. Apareció en mi graduación en Historia del Arte. Dijo que quería conocerme. Me ofreció trabajo, departamento, una vida mejor. Suspiró. Acepté. Estaba cansada de ser pobre. Diego podía imaginar a la joven Esperanza, brillante y ambiciosa, siendo seducida por la promesa de una vida mejor. ¿Y Roberto? Roberto tenía 28 en esa época. Ya estaba casado, tenía 2 hijos pequeños. Cuando supo de mi existencia, se enfureció. No solo por tener que dividir la herencia, sino porque dudó. ¿Por qué qué? Esperanza se volteó hacia él, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Porque se enamoró de mí. O al menos, eso fue lo que dijo. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Te perseguía? Peor, me cortejaba. Flores, regalos, cenas caras.
Decía que el hecho de ser medio hermanos no importaba, que no éramos parientes de verdad. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Era joven, ingenua. Pensé que solo estaba siendo gentil, pero no era gentileza. No, quería poseerme, controlarme. Y cuando comencé a trabajar en la empresa, usaba su posición para forzarme a pasar tiempo con él. Reuniones innecesarias, viajes de negocios, eventos sociales donde tenía que aparecer como acompañante. Diego sentía la rabia crecer en el pecho. ¿Tu padre sabía? Papá estaba enfermo, cáncer. En los últimos meses, apenas podía salir de la cama. Esperanza volvió a mirar la ciudad. Roberto se aprovechó de eso. Comenzó a chantajearme. Decía que si no correspondía a sus sentimientos, me sacaría de la empresa y contestaría el testamento. ¿Y tú? Aguanté lo máximo que pude. Pero cuando comenzó a volverse más físico, ya no pude más. Tocó el brazo derecho, en el mismo lugar donde Diego había visto la marca morada la noche anterior. Tiene un temperamento violento cuando no consigue lo que quiere. Diego ya no podía quedarse quieto. Dio algunos pasos por la azotea, pasándose las manos por el cabello. Esperanza, tienes que denunciarlo. ¿Con qué pruebas? Está casado con la hija de un magistrado. Tiene conexiones políticas. Es uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Se rió amargamente. ¿Quién va a creer la palabra de una bastarda contra la suya? Yo te creo. Tú no tienes poder para hacer la diferencia. Diego se detuvo frente a ella, tomando sus manos. Tal vez no tenga poder, pero tengo conocimiento. Soy abogado. Conozco la ley. Puedo ayudarte a encontrar una salida. Esperanza lo miró fijamente, y Diego vio esperanza en sus ojos por primera vez. ¿Realmente harías eso? Haría cualquier cosa para protegerte. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, cargadas de una intensidad que lo sorprendió. Esperanza también parecía sorprendida. Se acercó a él, disminuyendo la distancia entre sus cuerpos. ¿Por qué te importo tanto?, susurró. Diego miró su rostro, iluminado por las luces de la ciudad. Los ojos oscuros, los labios entreabiertos, la piel dorada que parecía brillar en la oscuridad. Porque desde el primer día que te vi, no he podido dejar de pensar en ti. Porque me haces querer ser una mejor persona. Porque dudó, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo. Porque creo que me estoy enamorando de ti. Esperanza contuvo la respiración. Por un momento se quedaron ahí parados, mirándose el uno al otro, el mundo alrededor desapareciendo completamente. Entonces, ella levantó la mano y tocó su rostro, pasando los dedos por la barba de varios días. Esto es una locura, murmuró. Lo sé, puede ser peligroso. Lo sé, puede destruirnos. Lo sé. Diego cubrió la mano de ella con la suya. Pero no me importa. Esperanza se inclinó hacia adelante, y esta vez no se alejó. Los labios se encontraron en un beso suave, vacilante, como si los dos estuvieran probando terreno desconocido. Diego sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, un calor que no había sentido en meses. Ella sabía a cereza y peligro, a promesas y secretos. El beso se profundizó, y Diego la acercó más, sintiendo las curvas de su cuerpo contra el suyo. Esperanza pasó los brazos alrededor de su cuello, los dedos entrelazándose en el cabello. Era como si toda la tensión de los últimos días se estuviera liberando en ese momento. Toda la soledad y el miedo transformándose en deseo puro. Cuando se separaron, los dos estaban jadeando. Esperanza apoyó la frente en la de él, los ojos cerrados. No puedo enamorarme de ti, susurró. ¿Por qué no? Porque las personas que se acercan a mí terminan lastimándose. Porque Roberto no va a dejar que esto pase. Porque voy a tener que desaparecer otra vez y no puedo arrastrarte conmigo. Diego sostuvo su rostro entre las manos, forzándola a mirarlo. ¿Y si quiero ir contigo? No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Diego la besó de nuevo, más intensamente esta vez. Estaba muerto antes de conocerte. Me devolviste a la vida. Esperanza lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Diego, vamos a encontrar esa caja fuerte, dijo. Vamos a descubrir lo que tu padre escondió. Y vamos a usar eso para liberarnos de Roberto para siempre. ¿Y si no podemos? Entonces huiremos. Tengo dinero ahorrado, conozco lugares donde podemos empezar de nuevo. No me importa dónde, mientras sea contigo.
Esperanza respiró profundo, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Estás seguro? Absolutamente. Asintió despacio. Entonces vamos a empezar a buscar. ¿Ahora? Ahora. Roberto va a estar en una reunión hasta tarde. Es la única oportunidad que tenemos de buscar en el sótano sin ser molestados. Diego tomó la caja del muro y se la entregó. ¿Dónde está el sótano? Hay una puerta en la parte trasera del edificio. Da acceso al sótano y a la casa de máquinas. Esperanza guardó la caja en la bolsa. Pero hace años que nadie va ahí. Debe estar lleno de ratas y cucarachas. No me importan las ratas y cucarachas. Bajaron las escaleras en silencio, evitando hacer ruido. El edificio estaba quieto, la mayoría de los residentes ya dormían. Esperanza lo guió por los pasillos hasta una puerta de servicio al final de la planta baja. Sacó un manojo de llaves de la bolsa. «Llaves maestras», explicó. «Mi padre me las dio cuando vine a vivir aquí. Dijo que algún día podría necesitarlas». La puerta se abrió con un crujido alto que hizo eco por el pasillo. Del otro lado, una escalera de concreto bajaba hacia la oscuridad. Diego sacó el celular del bolsillo y encendió la linterna. «¿Lista?», preguntó. Esperanza asintió, pero él podía ver que estaba nerviosa. Bajaron despacio, la luz del celular creando sombras danzantes en las paredes húmedas. El olor a humedad y productos químicos se hacía más fuerte con cada escalón. El sótano era más grande de lo que Diego esperaba. Había varias habitaciones pequeñas, algunas con equipos antiguos, otras completamente vacías. Comenzaron a buscar metódicamente, Diego iluminando mientras Esperanza revisaba el mapa. «Ahí», dijo, señalando una puerta al fondo. Según el mapa, debería ser ahí. La puerta estaba cerrada con llave, pero una de las llaves de Esperanza la abrió. Del otro lado, encontraron un depósito lleno de cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas empolvadas. Diego recorrió la habitación con la luz del celular, buscando algo que correspondiera a las anotaciones del mapa. «JF7», murmuró, recordando la anotación. «¿Qué podría significar?». Esperanza examinó las cajas, leyendo las etiquetas. «Estas son todas de la época de mi padre. Documentos de la empresa, archivos antiguos». Se detuvo. «Espera. ¿Qué?». «JF Jiménez Legacy». Era como mi padre llamaba a los archivos más importantes. Comenzó a contar las cajas. 1, 2, 3, 7. La séptima caja. Diego iluminó la caja marcada con JF7. Era más grande que las otras, hecha de metal en lugar de cartón. Esperanza trató de abrirla, pero estaba cerrada con llave. «La llave», dijo, sacando la llave pequeña de la caja de madera. «Tiene que ser esto». La llave encajó perfectamente. Dentro de la caja encontraron documentos, fotografías y en el fondo otro mapa. Este era más detallado, mostrando la ubicación exacta de una caja fuerte escondida detrás de una pared falsa. «Aquí». Esperanza señaló una marca en el mapa. «Pared este, 2 metros del suelo». Diego iluminó la pared indicada. A primera vista parecía normal, pero cuando se acercó, notó que parte del yeso estaba ligeramente descolorido. Golpeó con los nudillos en la pared y escuchó un sonido hueco. «Está aquí», dijo. Esperanza se acercó, pasando las manos por la pared. «¿Cómo la abrimos?». Diego examinó el área más de cerca. Había una pequeña hendidura en la pared, casi imperceptible. La presionó, y una sección de la pared se movió, revelando un panel escondido con una cerradura. «¿Otra llave?», preguntó. Esperanza buscó en la caja de metal y encontró una segunda llave, esta más grande y más ornamentada. Mi padre realmente pensó en todo. El panel se abrió, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Diego iluminó el interior y vio pilas de documentos, fotografías y algunos objetos pequeños. «Dios mío», Esperanza susurró tomando una pila de papeles. «Contratos, acuerdos, listas de pagos». Miró a Diego, los ojos brillando de emoción. «Todo está aquí, todo lo que necesitamos para destruir a Roberto». Diego tomó una fotografía de la caja fuerte. Mostraba a Roberto estrechando la mano de un hombre que reconoció como un político corrupto conocido. «Con estas pruebas podemos ir a la policía, a la prensa. No va a poder zafarse». «Finalmente», Esperanza murmuró, abrazando los documentos contra su pecho. «Finalmente voy a poder recuperar mi vida». Pero cuando levantó los ojos hacia Diego, él vio que había lágrimas en su rostro.
¿Qué pasa? Todavía no puedo creer que estés haciendo esto por mí. Arriesgando tu seguridad, tu vida. Diego se acercó a ella, envolviéndola en sus brazos. Esperanza, te amo. Sé que es temprano para decir esto, pero es verdad. Te amo y voy a protegerte. No importa lo que pase. Ella lo miró, y Diego vio que había algo diferente en sus ojos. No solo amor, sino también una determinación feroz. Una fuerza que no había visto antes. Yo también te amo, susurró. Y por eso necesitamos terminar con esto. Para siempre. Se besaron ahí en el sótano húmedo, rodeados de secretos y documentos que podrían cambiar sus vidas. Era un beso de promesa, de compromiso, de dos personas que habían decidido enfrentar juntas cualquier cosa que el futuro trajera. Cuando se separaron, Diego le sonrió. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» «Ahora», dijo Esperanza, guardando cuidadosamente los documentos en la bolsa. «Ahora vamos a la guerra». Y en ese momento, en el sótano oscuro de un edificio viejo en La Condesa, dos personas solitarias se transformaron en algo mayor. Un equipo, una sociedad, una fuerza que Roberto Jiménez jamás esperaría enfrentar. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en meses, Diego sentía que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Y al lado de Esperanza, estaba listo para cualquier cosa. Diego despertó con el sonido de golpes violentos en la puerta. El reloj marcaba 5:30 de la mañana, y la luz gris del amanecer se filtraba por las cortinas. Por un momento, pensó que estaba soñando. Entonces, los golpes se repitieron, más altos e insistentes. «Abra la puerta, Diego. Sé que está ahí». La voz era masculina, grave, cargada de autoridad. Diego se levantó de la cama, vistiéndose rápidamente una camiseta. Los golpes continuaron, ahora acompañados de voces múltiples del otro lado. «Diego Herrera, abra inmediatamente o tiramos la puerta». Miró por la mirilla y vio 3 hombres de traje oscuro en el pasillo. Uno de ellos sostenía una placa. «Policía». Diego sintió que la sangre se le helaba. De alguna manera, Roberto había descubierto sobre la noche anterior. «Un minuto», gritó corriendo hasta el cuarto. Tomó el celular y marcó a Esperanza, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Su corazón se disparó. Los golpes se volvieron más violentos. «Última oportunidad, señor Herrera». Diego abrió la puerta tratando de mantener la expresión calmada. Los 3 hombres entraron sin ceremonia. El que parecía estar al mando era alto, delgado, con cabello grisáceo y ojos fríos como hielo. «Comandante Carrera». El hombre se presentó, mostrando la cartera. «Necesito que nos acompañe para aclarar algunas cosas». «¿Sobre qué?» «Sobre el allanamiento y robo en el edificio Jiménez anoche». El comandante miró alrededor del departamento con ojos calculadores. «Tenemos imágenes de seguridad que lo ubican en el lugar». Diego sintió que el suelo se fugaba bajo sus pies. «¿Qué edificio Jiménez?» «No se haga el desentendido. El edificio comercial en el centro de la ciudad, propiedad de Jiménez Constructora. Alguien invadió la oficina del señor Roberto Jiménez y robó documentos importantes». El comandante se acercó a él. Documentos que, según el señor Jiménez, fueron vistos por última vez en poder de su media hermana Esperanza. «No sé de qué están hablando». «¿No? Entonces, ¿cómo explica esto?» Uno de los policías mostró una fotografía impresa. Era una imagen granulada de cámara de seguridad, mostrando a Diego y Esperanza saliendo de un edificio comercial en el centro de la ciudad la noche anterior. Diego miró la foto, confundido. No habían ido a ningún edificio comercial. Habían pasado toda la noche en el Condesa, buscando en el sótano. Entonces comprendió. La foto era falsa o manipulada. Roberto estaba usando su influencia para fabricar evidencias. «Esta foto no es real», dijo. «¿Ah, no?» El comandante sonrió fríamente. «Entonces, ¿dónde estaba anoche, entre las 11:30 y medianoche?» Diego dudó. No podía decir la verdad sin incriminar a Esperanza y revelar la ubicación de la caja fuerte. Pero tampoco podía mentir de manera convincente sin una coartada preparada. «Estaba aquí, en el edificio. ¿Alguien puede confirmarlo?» «Yo. No». «Qué conveniente». El comandante hizo gestos a los otros policías. «Señor Herrera, está siendo conducido para aclarar sobre invasión, robo y receptación. Tiene derecho a permanecer callado y a tener un abogado presente». «Soy abogado».
Suspendido por el Colegio de Abogados, según consta en nuestros registros. Por lo tanto, sin derecho de autodefensa. Diego entendió la trampa. Roberto había investigado su pasado, sabía sobre la suspensión, sabía que estaría vulnerable legalmente. Todo había sido cuidadosamente planeado. ¿Puedo al menos vestirme adecuadamente? 3 minutos. Diego entró al cuarto, la mente trabajando frenéticamente. Necesitaba avisar a Esperanza. Necesitaba proteger los documentos que encontraron. ¿Pero cómo? Se vistió rápidamente unos pantalones y una camisa formal mientras escribía un mensaje en el celular. Cuidado, policía me llevó. Roberto sabe. Esconde todo. Te amo. Envió el mensaje y escondió el celular entre las sábanas de la cama, esperando que los policías no hicieran una búsqueda completa. Vamos, dijo el comandante cuando salió del cuarto. La delegación era un edificio viejo y mal iluminado en el centro de la ciudad. Diego fue llevado a una sala de interrogatorio pequeña, con solo una mesa, 2 sillas y una cámara en la esquina. El comandante Carrera se sentó frente a él, abriendo una carpeta llena de papeles. Vamos a empezar desde el principio, dijo. ¿Cómo conoció a Esperanza Jiménez? Somos vecinos. ¿Cuándo comenzaron a relacionarse? No nos relacionamos. Solo nos saludamos en el pasillo. El comandante se rió. Señor Herrera, tenemos testigos que los vieron juntos varias veces, entrando y saliendo de los departamentos del otro, conversando en la azotea del edificio. Diego sintió un escalofrío. Roberto tenía gente vigilando el edificio. Conversar no es crimen. No, pero invasión y robo sí. El comandante puso otra foto en la mesa. Esta mostraba a Diego y Esperanza en el sótano del Condesa, tomada aparentemente desde una cámara escondida. ¿Reconoce este lugar? Diego miró la foto, tratando de mantener la expresión neutra. ¿Cómo había conseguido Roberto poner cámaras en el sótano? A menos que supiera de la existencia de la caja fuerte todo el tiempo. Parece el sótano de algún edificio. Es el sótano del edificio Condesa, donde ustedes encontraron y robaron documentos que pertenecen legalmente al señor Roberto Jiménez. No robamos nada. ¿No? Entonces, ¿dónde están los documentos que removieron de la caja fuerte? Diego entendió que estaba en una trampa sin salida. Roberto tenía evidencias, verdaderas o falsas, que lo incriminaban. Y probablemente tenía a Esperanza también. ¿Dónde está ella?, preguntó. ¿Quién? Esperanza. ¿También la arrestaron? El comandante sonrió de nuevo, y Diego notó que había algo cruel en esa sonrisa. La señorita Jiménez está dando su declaración en otra sala. Muy colaborativa, debo decir. ¿Qué significa eso? Significa que ya confesó todo. Cómo se conocieron, cómo planearon el robo, cómo usted la convenció de robar los documentos del hermano. El comandante se inclinó hacia adelante. Dijo que usted la amenazó, que le dijo que le haría daño si no cooperaba. Diego sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Eso es mentira. Sí, porque parecía muy convincente. Lloró bastante. Dijo que estaba arrepentida, que usted la manipuló. El comandante abrió otro papel. Incluso dibujó un mapa mostrando dónde escondieron los documentos robados. Ella no haría eso. Lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque es inteligente. Entendió que cooperar con la investigación es la única oportunidad que tiene de salir de esta historia sin consecuencias graves. Diego cerró los ojos, tratando de procesar la información. No era posible. Esperanza no lo traicionaría. No después de lo que pasó entre ellos la noche anterior. No después de todo lo que ella le había contado sobre Roberto. Quiero verla. Eso no es posible. Entonces quiero un abogado. Tiene derecho a un abogado, sí. Pero primero, voy a hacer una propuesta. El comandante cerró la carpeta y se recostó en la silla. El señor Roberto Jiménez es un hombre generoso. Está dispuesto a no presentar cargos si devuelve los documentos y sale de la ciudad. ¿Y Esperanza? Esperanza ya aceptó la propuesta. Se va a mudar al extranjero, a comenzar una nueva vida lejos de aquí. El comandante miró a Diego como si fuera un insecto. Francamente, señor Herrera, no sé qué vio una mujer como ella en un hombre como usted. Pero sea lo que haya sido, se acabó. Diego sintió la rabia subir por el pecho. Quiero hablar con ella. Ella no quiere hablar con usted. Dijo que fue un error involucrarse con alguien desesperado como usted.
Las palabras cortaron a Diego como cuchillas. Sabía que el comandante podría estar mintiendo, pero había una duda royendo su corazón. ¿Y si Esperanza realmente había decidido que él no valía la pena? ¿Y si había elegido la seguridad en lugar del amor? 1 hora para decidir, dijo el comandante levantándose. O acepta la propuesta o será formalmente acusado de invasión, robo y receptación. Con sus antecedentes, va a cumplir al menos 3 años de prisión. El comandante salió, dejando a Diego solo en la sala. Apoyó la cabeza en la mesa, tratando de pensar claramente. Había muchas cosas que no tenían sentido. Si Roberto siempre supo de la existencia de la caja fuerte, ¿por qué no la había tomado antes? ¿Por qué torturar a Esperanza buscando algo que podría haber simplemente removido? A menos que no supiera dónde estaba. A menos que necesitara a Esperanza para encontrarla. Y ahora que la habían encontrado, Roberto podía deshacerse de los dos y quedarse con todas las evidencias. La puerta se abrió y entró un policía diferente, más joven, con una expresión incómoda en el rostro. «Señor Herrera, soy el investigador Silva. Necesito hacer algunas preguntas adicionales». Diego levantó la cabeza. «¿Sobre qué?» «Sobre las alegaciones de la señorita Jiménez». El investigador se sentó, abriendo una grabadora pequeña. «Dijo que usted la amenazó físicamente, que le mostró fotos de ella desnuda y dijo que las publicaría si no cooperaba. Eso es completamente falso. Yo nunca...» «También dijo que usted la agredió sexualmente, que la forzó a hacer cosas contra su voluntad». Diego se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo. «¿Dónde está? Quiero confrontarla con esas mentiras. Señor Herrera, necesito que se calme». «¿Cómo puedo calmarme? Están fabricando acusaciones, inventando crímenes que nunca pasaron». Diego comenzó a caminar por la sala pequeña. Esperanza nunca diría esas cosas. Alguien la está forzando a mentir. «Señor Herrera, Roberto Jiménez está detrás de todo esto. Tiene poder, influencia. Los está usando para incriminarme y forzar a Esperanza a callarse». El investigador apagó la grabadora. «Mire, entre nosotros», dijo en voz baja, «yo también creo que hay algo extraño en esta historia, pero no puedo hacer nada. Las órdenes vienen de arriba». Diego se detuvo y lo miró. «¿Qué órdenes?» «Para tratarlo como sospechoso número 1, para aceptar todo lo que la señorita Jiménez diga como verdad absoluta». El investigador miró hacia la puerta, como si temiera ser escuchado. «El comandante Carrera tiene una deuda personal con Roberto Jiménez. Una deuda grande». «¿Qué tipo de deuda?» «El hijo del comandante atropelló a un niño hace 2 años, manejando embriagado. Roberto logró callar el caso, evitó que el muchacho fuera arrestado». El investigador se inclinó hacia adelante. «Desde entonces el comandante hace cualquier cosa que Roberto le pida». Diego sintió una mezcla de alivio y desesperación. Alivio por saber que sus sospechas eran correctas. Desesperación por darse cuenta de que estaba luchando contra un sistema totalmente corrompido. «¿Qué me está sugiriendo?» «Que acepte la propuesta. Tome sus documentos y salga de la ciudad. Es la única oportunidad que tiene». «¿Y Esperanza?» El investigador lo miró con pena. Esperanza hizo su elección. Diego fue llevado de vuelta a la celda, donde pasó las siguientes horas tratando de entender qué había pasado. ¿Cómo todo había salido tan mal tan rápidamente? La noche anterior, estaban listos para enfrentar a Roberto juntos. Ahora, ella lo había traicionado, y él estaba siendo incriminado por crímenes que no había cometido. A las 5 de la tarde, el comandante Carrera regresó. ¿Decidió? Diego lo miró, sintiendo el peso de todas las decisiones equivocadas que había tomado en la vida. «Quiero ver los documentos que dicen que robé». «¿Por qué?» «Porque si voy a ser acusado de robar algo, quiero saber qué es». El comandante dudó. Luego hizo gestos para que Diego lo siguiera. Fueron a otra sala, donde había una mesa con pilas de papeles y fotografías. Diego reconoció inmediatamente. Eran los documentos que habían encontrado en la caja fuerte. Contratos fraudulentos, fotografías comprometedoras, listas de pagos ilegales. Todo lo que podría destruir a Roberto estaba ahí, expuesto como evidencia de un crimen que Diego supuestamente había cometido. «Colección impresionante», dijo el comandante. «Décadas de material incriminatorio. Sería una pena si todo esto fuera destruido». Diego entendió la amenaza.
Si no cooperaba, los documentos desaparecerían para siempre. Roberto quedaría protegido y todas las pruebas de sus crímenes serían eliminadas. ¿Dónde está Esperanza ahora? En casa, libre para seguir con su vida. Quiero hablar con ella. Eso no va a pasar. Diego miró otra vez los documentos. Había algo que no estaba bien. Algunos papeles parecían diferentes, más nuevos, como si hubieran sido agregados recientemente. Estos documentos aquí, señaló una pila específica, no estaban en la caja fuerte. ¿Cómo puede estar seguro? Porque yo estaba ahí. Vi todo lo que Esperanza sacó de la caja fuerte. Diego tomó uno de los papeles. Era un contrato a nombre de Esperanza, vendiendo su parte de la herencia a Roberto por una cantidad irrisoria. Este contrato es falso. Esperanza nunca firmaría esto. El comandante le quitó el papel de la mano. Señor Herrera, ¿está delirando? ¿Sí? ¿O Roberto está usando esta investigación para forzar a Esperanza a firmar documentos que no quiere firmar? La expresión del comandante cambió ligeramente. Diego vio que había dado en el blanco. ¿Dónde está realmente?, preguntó Diego. Porque estoy seguro de que no está en casa, libre para seguir con su vida. Tiene una imaginación muy fértil. Estoy seguro de que si llamo a su departamento ahora, nadie va a contestar. Estoy seguro de que si pido revisar las cámaras de seguridad del edificio, no la voy a ver saliendo voluntariamente. El comandante se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no llegó a los ojos. Señor Herrera, tiene una elección simple. Puede firmar una confesión, tomar sus documentos y salir de la ciudad. O puede pasar los próximos años en prisión, mientras Esperanza aprende a ser más colaborativa. La amenaza fue clara y directa. Diego sintió que la sangre le hervía. No pueden hacer esto. Podemos hacer lo que queramos. Roberto Jiménez tiene amigos en lugares altos, muy altos. Diego miró los documentos en la mesa. Ahí estaba toda la evidencia necesaria para destruir a Roberto. Pero ahora esas evidencias estaban siendo usadas contra él y contra Esperanza. Si firmo la confesión, ¿qué pasa con Esperanza? Queda libre para elegir su propio destino. Mentira, van a seguir chantajeándola. Eso no es problema suyo. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía sacrificar su propia libertad para tratar de proteger a Esperanza. O podía tratar de luchar, sabiendo que las posibilidades de victoria eran mínimas. Quiero verla, una última vez. Si me mira a los ojos y dice que me traicionó, que no me ama, firmo cualquier cosa que quieran. El comandante consideró la propuesta. 5 minutos, en presencia de 2 policías. 10 minutos, solos. Imposible. Entonces no hay trato. El comandante suspiró. 5 minutos, con un policía en la sala. Diego asintió. Era mejor que nada. 20 minutos después, fue llevado a otra sala. Esperanza estaba sentada en una silla, de espaldas a la puerta. Usaba los mismos jeans y blusa de la noche anterior, pero ahora estaban arrugados y sucios. Cuando se volteó, Diego vio que había un moretón morado alrededor del ojo izquierdo y un corte en el labio. «Esperanza», murmuró, tratando de acercarse. «No se mueva», ordenó el policía en la sala. Esperanza miró a Diego, y él vio que había lágrimas en sus ojos, pero también vio algo más: rabia. Una rabia feroz y determinada. «Dijeron que me traicionaste», dijo Diego. «Lo sé». Su voz estaba ronca, como si hubiera gritado mucho. «Me dijeron lo mismo sobre ti. ¿Lo crees?» «No». Lo miró directamente a los ojos. «Te amo, Diego, y sé que tú también me amas». El policía se movió como si fuera a interrumpir, pero Esperanza siguió hablando rápidamente. «Quieren que firme documentos. Quieren que entregue mi herencia a Roberto. Quieren que desaparezca para siempre. ¿Y vas a hacer eso?» Esperanza sonrió a pesar del labio cortado. «No, porque tengo una sorpresa para ellos». «¿Qué sorpresa?» «No soy la única con los documentos de la caja fuerte». Bajó la voz. «Antes de que nos arrestaran, escaneé todo. Envié copias a 3 periodistas diferentes y a la Fiscalía General». Diego sintió el corazón acelerarse. «Esperanza», con instrucciones de publicar todo si no daba noticias en 24 horas. El policía finalmente reaccionó. Se acabó la conversación, pero era demasiado tarde. Diego había entendido.
Esperanza no se había rendido. Había preparado un plan de contingencia. ¿Cuánto tiempo falta?, preguntó rápidamente. 2 horas. El policía agarró el brazo de Diego, jalándolo fuera de la sala. Pero antes de salir, Diego miró a Esperanza una última vez. «Te amo», dijo. «Yo también te amo», respondió. «Y vamos a salir de esto juntos». Mientras lo llevaban de vuelta a la celda, Diego sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Esperanza no se había rendido. No se había entregado. Y en 2 horas, el mundo entero sabría la verdad sobre Roberto Jiménez. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. 2 horas. Diego se quedó en la celda contando cada minuto que pasaba, imaginando el caos que se formaría cuando los documentos fueran divulgados. El comandante Carrera había salido apresuradamente de la delegación media hora antes, probablemente para reunirse con Roberto y tratar de encontrar una solución. Pero Diego sabía que no había solución. Esperanza había sido más inteligente que todos ellos. A las exactas 8 de la noche, el celular del investigador Silva sonó. Diego podía escuchar la conversación a través de las paredes delgadas de la delegación. ¿Cómo que publicaron todo? ¿Cuándo? ¿Todos los periódicos? La voz del joven investigador estaba tensa. Dios mío, el teléfono no para de sonar aquí. Diego sonrió por primera vez en 24 horas. Esperanza lo había logrado. Los documentos estaban públicos y Roberto ya no podría esconder sus crímenes. 10 minutos después, el investigador Silva apareció en la celda, con una expresión de pánico en el rostro. «Señor Herrera, necesito liberarlo. Ahora». «¿Por qué?». «Porque todo el caso se desmoronó. Las evidencias contra usted eran fabricadas. Los testigos mintieron. Y ahora tenemos a toda la prensa queriendo hablar con nosotros». Silva abrió la celda con manos temblorosas. «El comandante Carrera fue suspendido. Se está abriendo una investigación interna». Diego salió de la celda, aún procesando la rapidez con que todo había cambiado. ¿Y Esperanza? Ya fue liberada. Lo está esperando afuera. Diego prácticamente corrió por los pasillos de la delegación. Cuando llegó a la recepción, vio a Esperanza sentada en una silla, hablando por teléfono con alguien. Cuando lo vio, terminó la llamada rápidamente y se levantó. Por un momento, se quedaron ahí parados, mirándose el uno al otro. Esperanza aún tenía el moretón en el ojo y el corte en el labio, recordatorios físicos de lo que había sufrido. Pero sus ojos brillaban con una luz que Diego nunca había visto antes. No era solo alivio, era triunfo. «Lo lograste», dijo, acercándose despacio. «Lo logramos», corrigió, y entonces se lanzó a sus brazos. Diego la abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas quemarle los ojos. Estaba viva, estaba libre, estaba con él. Por un momento, todo lo que había importado en las últimas 24 horas desapareció. La prisión, las acusaciones, el miedo. Solo existía Esperanza en sus brazos. «¿Cómo lograste enviar los documentos sin que se dieran cuenta?», preguntó, alejándose un poco para mirar su rostro. «No envié nada», dijo, sonriendo a pesar del labio lastimado. «Inventé eso para ganar tiempo». Diego la miró, confundido. «¿Cómo?». «Sabía que Roberto tenía cámaras en el edificio. Entonces, en realidad, esperaba que intentara algo así». Esperanza sacó una pequeña memoria USB del bolsillo. «Escaneé todos los documentos mientras dormías antes de que fuéramos a la azotea. Y escondí copias en 3 lugares diferentes». «¿3 lugares?» «En mi departamento, en el tuyo, y en una caja de seguridad bancaria que abrí la semana pasada». Se rió. «Roberto registró mi departamento esta mañana. Encontró las copias que dejé propositalmente para que las encontrara. Pensó que había recuperado todo». Diego negó con la cabeza, impresionado. «¿Planeaste todo esto?». «He estado planeando escapar de Roberto durante 2 años. Solo estaba esperando la oportunidad correcta». Esperanza sostuvo sus manos. «Tú fuiste la oportunidad correcta». Salieron de la delegación juntos y Diego vio que había una multitud de periodistas y cámaras afuera. Cuando vieron a Esperanza, todos comenzaron a gritar preguntas al mismo tiempo. «Señorita Jiménez, ¿es verdad que su medio hermano la amenazó de muerte? ¿Hace cuánto sabía de los crímenes de él? ¿Va a demandar a Jiménez Constructora?». Esperanza se detuvo frente a las cámaras, y Diego vio que estaba completamente en control de la situación. Ya no había la mujer asustada de los pasillos del edificio.
Esta era una mujer que había encontrado su fuerza. «Tengo una declaración que hacer», dijo, y el murmullo de la multitud disminuyó. «Durante 2 años, mi medio hermano Roberto Jiménez me amenazó, me chantajeó y trató de forzarme a entregar evidencias de los crímenes de nuestra familia. Hoy, esas evidencias están públicas porque creo que la verdad debe siempre prevalecer». «¿Tiene miedo de represalias?», gritó un periodista. «Ya no tengo miedo de nada», respondió Esperanza. «Roberto Jiménez perdió todo el poder que tenía sobre mí en el momento en que esta información salió a la luz. Y el señor Herrera, hay rumores de que son pareja». Esperanza miró a Diego y él vio amor puro en sus ojos. «Diego Herrera es el hombre que me ayudó a encontrar valor para enfrentar mis demonios. Sin él, nunca lo habría logrado». Diego sintió el pecho calentarse. Incluso rodeada de cámaras y periodistas, Esperanza había elegido declarar públicamente lo que sentía por él. Lograron escapar de la multitud y regresaron al edificio Condesa. En el elevador, finalmente solos, Diego jaló a Esperanza hacia sus brazos y la besó. Era un beso de alivio, de gratitud, de amor profundo y verdadero. «Pensé que te había perdido», murmuró contra sus labios. «Nunca. Incluso cuando me golpearon, incluso cuando me forzaron a decir cosas horribles sobre ti, sabía que encontraríamos una manera de estar juntos». Fueron al departamento de Diego, donde pasaron la noche conversando sobre todo lo que había pasado y haciendo planes para el futuro. Afuera, las sirenas de la policía no paraban de sonar. Roberto estaba siendo arrestado, junto con varios de sus asociados y el comandante Carrera. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Diego. Estaban acostados en la cama, Esperanza acurrucada en sus brazos. «Legalmente tengo derecho a la mitad de la empresa, ahora que Roberto va a ser condenado. Pero no quiero nada que tenga que ver con esa familia». Trazó círculos en su pecho con el dedo. «Estaba pensando en abrir mi propia galería de arte. Algo pequeño, honesto, solo mío. Suena perfecto. ¿Y tú? ¿Vas a volver a ejercer la abogacía?». Diego se quedó en silencio por un momento. En las últimas 48 horas, se había sentido más vivo que en los últimos 6 meses. Había recordado lo que era luchar por algo en lo que creía. Tal vez, pero no como antes. Tal vez pueda ayudar a personas como tú. Personas que necesitan justicia, pero no tienen poder para conseguirla solas. Esperanza se apoyó en el codo para mirarlo. «¿Harías eso? Contigo a mi lado, haría cualquier cosa». Ella sonrió y lo besó suavemente. «Entonces hagámoslo juntos. Tú encargándote de la parte legal, yo financiando con el dinero de la herencia. Podemos ayudar a personas que están en la situación en que yo estaba». Diego imaginó la posibilidad. Un despacho pequeño, casos de personas sin recursos, luchando contra poderosos corruptos. No sería rico, pero sería significativo. Sería una oportunidad de redención. «Me gustaría eso», dijo. «Entonces está decidido». A la mañana siguiente, Diego despertó con el olor a café y huevos revueltos. Esperanza estaba en la cocina, usando una de sus camisas, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Tarareaba bajito una canción que él no reconocía, y había una ligereza en ella que nunca había visto antes. «Buenos días», dijo, abrazándola por detrás. «Buenos días, el café está listo». Desayunaron en silencio cómodo, leyendo las noticias en los teléfonos. Todos los periódicos tenían la historia en primera plana. Escándalo en Jiménez Constructora. Empresario arrestado por corrupción y amenazas. Heroína denuncia imperio familiar. La foto de Esperanza aparecía en varias portadas, siempre con una expresión determinada y valiente. «¿Cómo se siente ser famosa?», preguntó Diego. «Extraño, pero bien». Le mostró el teléfono. «Ya recibí 5 invitaciones para entrevistas y 3 propuestas de libro. ¿Vas a aceptar? Tal vez el libro. Podría ser una forma de ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé». El teléfono de Diego sonó. Era un número que no reconocía. «Bueno, señor Herrera, aquí es de la revista Proceso. Nos gustaría hacer una entrevista con usted sobre el caso Jiménez». «No, gracias. Señor, usted es el abogado que ayudó a descubrir todo el esquema. Sería una gran... Yo no soy el héroe de esta historia», interrumpió Diego, mirando a Esperanza. Todo el valor fue de ella. Cuando colgó, Esperanza le sonreía. «Gracias.
dijo. ¿Por qué? Por dejarme ser la heroína de mi propia historia. 3 semanas después, Diego reabrió su despacho de abogacía. Era pequeño, en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, pero tenía un letrero en la puerta. Herrera en Jiménez, Abogacía Social. Esperanza había insistido en que su nombre apareciera, aunque no fuera abogada. Somos socios, había dicho. En todo. El primer cliente fue una mujer de 50 años que estaba siendo chantajeada por su ex jefe. El segundo, un obrero que había sido despedido por denunciar condiciones ilegales de trabajo. El tercero, una joven que estaba siendo acosada por un exnovio con conexiones políticas. Casos pequeños, personas sin recursos, situaciones que los grandes despachos no tomaban. Pero cada victoria, por pequeña que fuera, traía una satisfacción que Diego nunca había sentido cuando defendía a empresarios ricos. Esperanza, por su parte, había abierto una pequeña galería en el barrio de la Roma, especializándose en artistas emergentes y mujeres víctimas de violencia que usaban el arte como forma de terapia. Las dos empresas quedaban a pocas cuadras de distancia y almorzaban juntos todos los días. La relación entre ellos había evolucionado naturalmente de la pasión intensa de los primeros días a algo más profundo y sólido. Eran socios en todos los sentidos, en el trabajo, en la vida, en los sueños para el futuro. Una noche, 6 meses después de los eventos en la delegación, Diego llegó a casa y encontró a Esperanza en el balcón del departamento nuevo que habían rentado juntos. Era un departamento más grande, más claro, con vista a un parque. Ella estaba mirando las estrellas, usando un vestido azul que él nunca había visto. ¿Día difícil?, preguntó, abrazándola por detrás. No. Día bueno. Muy bueno. Se volteó en sus brazos. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Miércoles? Ella se rió. Es el día en que se cumple exactamente 1 año de que nos conocimos. Diego pensó en la primera vez que la vio en los pasillos del edificio Condesa. La mujer misteriosa de negro, con miradas glaciales y tacones que hacían eco por los pasillos. Parecía toda una vida atrás. 1 año, murmuró. Parece más. Para mí también. A veces pienso en la mujer que era antes de conocerte. Asustada, huyendo, sin esperanza. Tocó su rostro. Me salvaste. Nos salvamos. Es verdad. Esperanza sonrió. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué tipo de sorpresa? Se alejó de él y fue hasta la mesa del balcón, donde había una pequeña caja envuelta. Ábrela. Diego deshizo el envoltorio y encontró una llave antigua, similar a la que habían usado para abrir la caja fuerte en el sótano del Condesa. ¿Qué es esto? La llave de nuestro futuro, dijo Esperanza, los ojos brillando. Compré una casa para nosotros. Diego la miró sorprendido. Esperanza, sé que todavía no hemos hablado oficialmente sobre vivir juntos para siempre, sobre matrimonio, hijos, esas cosas. Pero, dudó, pareciendo nerviosa por primera vez en meses. Pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Diego sintió el corazón acelerarse. Durante los últimos meses había pensado lo mismo, pero no había encontrado valor para decirlo en voz alta. ¿Dónde está la casa? Cerca de la playa, en Acapulco. Es pequeña, tiene un jardín donde puedo plantar flores y un estudio donde puedes trabajar los fines de semana. Esperanza sostuvo sus manos. Es el tipo de lugar donde podemos ser felices. Realmente felices. Diego miró la llave en sus manos. Luego el rostro de Esperanza iluminado por las luces de la ciudad. En ese momento, supo que había encontrado algo que había estado buscando toda la vida sin saberlo. Alguien que lo amaba no a pesar de sus defectos, sino incluyéndolos. Alguien que había pasado por la oscuridad y elegido la luz. Te amo, dijo, acercándola más. Te amo más de lo que pensé que fuera posible amar a alguien. Entonces ese es un sí. Es un sí para todo, para la casa, para vivir juntos, para el futuro. La besó profundamente. Para siempre. Esperanza sonrió contra sus labios. Para siempre. 2 años después, Diego estaba en el jardín de la casa en Acapulco, observando a Esperanza pintar en el porche. Había descubierto que tenía talento para el arte, además de ojo para reconocer talento en otros. Sus pinturas ahora se exponían en la propia galería, al lado de los trabajos de los artistas que representaba. El despacho de abogacía había crecido.
Ahora tenían 3 abogados trabajando en casos de interés social y una lista de espera de clientes que necesitaban ayuda. Diego había recuperado su licencia en el Colegio de Abogados después de un proceso de revisión que duró 1 año, y ahora era reconocido como uno de los principales abogados de derechos humanos de Ciudad de México. Roberto Jiménez había sido condenado a 12 años de prisión por corrupción, amenazas e intento de coerción. Su empresa fue vendida y el dinero usado para compensar a las víctimas de sus prácticas ilegales. Nunca más tuvo contacto con Esperanza, quien había cambiado legalmente su apellido a Herrera después del matrimonio. ¿En qué piensas?, preguntó Esperanza, acercándose a él en el jardín. ¿En cómo llegamos hasta aquí? De un edificio oscuro y lleno de secretos a esto. Diego hizo un gesto hacia la casa, el jardín, la vista del mar a lo lejos. ¿Te arrepientes de algo? Diego pensó en la pregunta. Había cosas que podría haber hecho diferente, caminos que podría haber tomado, pero todos esos caminos lo habían llevado hasta Esperanza, hasta este momento, hasta esta vida que habían construido juntos. No me arrepiento de nada, dijo, ni siquiera de los momentos difíciles, porque todos nos trajeron hasta aquí. Esperanza sonrió y lo besó suavemente. Yo tampoco. Esa noche, se sentaron en el porche de la casa, observando las olas romper en la playa. Esperanza estaba acurrucada en el regazo de Diego, y hablaban sobre planes para el futuro, expansión del despacho, una segunda galería, tal vez niños. ¿Crees que somos un cliché?, preguntó Esperanza de repente. ¿Cómo? 2 personas heridas que se encuentran y se curan a través del amor. Parece cosa de película. Diego se rió. Tal vez somos un cliché, pero somos un cliché feliz. Es verdad. Esperanza miró las estrellas reflejadas en el mar. A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real, que lo logramos. ¿Logramos qué? Escapar del pasado, construir algo nuevo, encontrar la felicidad después de tanta oscuridad. Diego apretó el abrazo alrededor de ella. No escapamos del pasado, aprendimos de él, y usamos ese aprendizaje para construir algo mejor. Siempre sabes qué decir. No siempre, pero contigo las palabras correctas siempre aparecen. Se quedaron en silencio por un tiempo, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la brisa cálida del mar. Era una paz que ninguno de los dos había conocido antes de encontrarse. ¿Diego? Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor no es sobre posesión o control. Es sobre libertad. Es sobre elegir estar con alguien todos los días. No porque necesitas, sino porque quieres. Diego besó la parte superior de su cabeza. Gracias por enseñarme que valgo la pena ser amado. Y que todavía puedo hacer una diferencia en el mundo. Hacemos una diferencia, corrigió Esperanza. Juntos, acordó Diego. Y ahí, en el porche de una casa junto al mar, 2 corazones que habían estado perdidos en la oscuridad, finalmente encontraron su lugar en la luz. No era un final perfecto. La vida real raramente ofrece finales perfectos, pero era un comienzo feliz para el resto de sus vidas, porque a veces, cuando menos lo esperas, cuando crees que has perdido toda esperanza, la vida te presenta a la persona correcta en el momento correcto, y de repente, todo el dolor tiene sentido, porque te trajo hasta ahí, hasta el amor, hasta la felicidad, hasta casa. Diego y Esperanza habían encontrado su hogar el uno en el otro, y después de tanto tiempo perdidos en la oscuridad, finalmente podían ver el futuro brillando adelante, lleno de posibilidades infinitas y de un amor que había sobrevivido a todo y saldría aún más fuerte. El edificio sombrío donde todo comenzó todavía estaba ahí, en la Condesa, pero ahora era solo un edificio. Los secretos habían sido revelados, los fantasmas exorcizados, y el amor había vencido al miedo. Y vivieron no un felices para siempre de cuento de hadas, sino algo mucho mejor. Una vida real, con altos y bajos, desafíos y victorias, construida día tras día con amor, respeto, compañerismo y la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. Porque este es el verdadero final feliz. No la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien que amas a tu lado para enfrentarlos juntos.